La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, 8 de la mañana, ya estamos comunicados a través de la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en todo el Perú. Muy buenos días, Arequipa, a través de Radio San Martín, Chimbote RSD a través de Radio Santo Domingo, Lima a través de Radio Santa Rosa, Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, la Convención nos escucha por Radio Quillabamba, Puerto Maldonado por Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú, y también saludamos pues a Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho con la voz de Ayacucho, y Puno con Radio Pública, y AM Tagua que nos pone en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar ahí, por su atención, su compañía, por todos los mensajes bonitos que he recibido ayer. Nunca faltan los feos, pero la gran mayoría han sido muy solidarios con lo que está pasando desde el poder. Como ustedes saben, mañana se inaugura la Copa Mundial de Fútbol, ¿no es cierto? Rusia 2018, acá hay varios infartados ya. Entonces, claro, todos los noticieros, la prensa, el público, con toda razón, hasta el público que no ve fútbol regularmente, está entusiasmado. Quieren ver la inauguración mañana, quieren ver, no sé, pues el partido, que no promete mucho, pero en fin, es el partido inaugural, y nosotros tenemos además nuestro partido el sábado, con Dinamarca. Pucha, qué nervios, porque, o sea, es un rival grande, no hay rival chico, como dicen, no hay partido, no hay equipo chico, no hay rival chico. Esa es una buena mentalidad, ¿no? Oye, dicho sea de paso, ayer escuchaba en DirecTV una discusión de unos locutores argentinos y latinoamericanos en general, ¿no? Al margen de las cosas que decían de Perú que no eran necesariamente positivas, qué arrogancia la de los argentinos para decir, sí, mínimo campeones del mundo, mínimo, ¿no? Ya, a que decía cuarto de final, no, ya lo chancaban. Y claro, es por eso que no ganan. La humildad en todo en la vida, pero en el deporte también, el no considerar al adversario chico, ¿no es cierto?, es muy importante. Si tú subestimas al adversario, le estás dando una ventaja al adversario. Es una maravilla eso. Para el adversario es lo mejor que le puede pasar. Y creo yo que si llevamos la metáfora del fútbol a la vida política del país, eso está pasando con Fuerza Popular. Nos está subestimando. O sea, cree que el pueblo peruano no se da cuenta de lo que están haciendo. O sea, a ver, ¿cuál es la preocupación? ¿No es cierto? En el fútbol, que no nos metan goles, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, esa es la misma preocupación que tenemos en la política. En teoría, y digo en teoría porque esto puede cambiar, en teoría el viernes termina la legislatura, que es la segunda legislatura ordinaria, porque la primera siempre empieza el 28 de julio. Muy bien. En teoría porque el Pleno puede decidir ampliarla. Presumo que no la van a ampliar porque los señores congresistas quieren un mes de vacaciones para ver el Mundial de Fútbol. Pagados, ¿no? Ya quisiéramos todos los peruanos tener ese gozo, pero no somos congresistas. Bueno, muy bien. Entonces regresan pues el 26, 25 de julio para elegir mesa directiva. La comisión permanente queda, por cierto, y las comisiones dictaminadoras también. Pero no van a trabajar pues a toda máquina. Les darán la semana de representación para que vayan a su pueblo a ganar sus partidos, ¿no? Ya, muy bien. El punto es que entre hoy y el viernes, las sesiones de pleno, la de hoy y la del jueves, sobre todo la de mañana, van a ser sesiones donde van a sacar todo, sin que nos demos cuenta, porque estamos todos mirando al otro arco, pues, estamos mirando la inauguración, estamos mirando al doble de Messi, no estamos mirando, son series que está entretenida, ¿no es cierto?, a los hinchas peruanos en Moscú, ¿no?, a la blanquirroja, estamos entretenidísimos en otra cosa y no nos damos cuenta de lo que puede venirse. Y lo que puede venirse en estos días no es nada bueno para la democracia. O sea, ¿cuál es el objetivo de Fuerza Popular? Y lo hemos visto en estos días y lo vamos a seguir viendo. Hacer todo lo posible legislativamente para poner a Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno. O el 2021 o antes. Y eso significa, por ejemplo, pasar una ley que controle a los medios de comunicación a través de la publicidad estatal,
Eso significa, por ejemplo, pasar una ley para impedir que Julio Guzmán o Verónica Mendoza sean candidatos, ¿no es cierto? Eso significa aprobar normas que hagan más difícil el acceso a la política de otros grupos políticos, en fin, y por supuesto contratar gente en el Congreso para que haga campaña, como la que hemos visto, contra los enemigos de Keiko Fujimori o contra los que supone son sus enemigos, básicamente periodistas, políticos, adversarios que van a ser hostilizados con nuestro dinero. Entonces, es increíble, ¿no es cierto?, que ya hoy miércoles el señor Walter Gibaja sigue en su puesto. Si está todavía ahí, eso demuestra que está muy bien protegido y que es un cuadro muy útil. Necesita ser pagado con una remuneración del Estado, muy útil a los intereses de Keiko Fujimori, ciertamente no a los de la seguridad del Congreso de la República, ¿no es Ayer cierto? se pidió que sea retirado del cargo. Varios congresistas de manera individual, orgánicamente en También. Nuevo Perú también, Nuevo Perú, sí, por escrito. pero simple y llanamente lo que estamos viendo es una, digamos, carrera para poner a Keiko Fujimori en Palacio como de lugar. A ver, miren lo que ha pasado con la ley contra Verónica Mendoza y Y Guzmán. porque es una ley con el nombre propio, contra Guzmán y contra Verónica Mendoza. La Comisión de Constitución ayer no contaba con los votos necesarios para aprobar el dictamen que ha sido promovido por el Fujimorismo, por Mulder y por el legislador Acuña de APP, que son los que no quieren competencia. ¿Ok? Entonces, la han dejado en suspenso. Pero apenas tengan los votos, la van a aprobar. Y si la aprueban hoy, mañana entra en pleno. ¿Ok? Ayer estuvo acá el congresista Richard Arce. El congresista Richard Arce nos dijo, bueno, es la ley de medios, y yo la llamo así porque es la ley que prohíbe, ¿no es cierto?, publicidad estatal en los medios, salvo excepciones de emergencia, que veremos cuáles son. El congresista Richard Arce fue el único que votó en contra de la insistencia de una ley que ya fue observada por el Ejecutivo por inconstitucional, de la insistencia en la Comisión de Transportes. Acción Popular, el Mundo del Águila, se abstuvo. Ya, esa conducta no la entiendo. Y todos los fujimoristas presentes, que eran muchos, por supuesto la aprobaron. Con lo cual está expedita para ir al pleno, la pueden aprobar hoy o mañana. Y es una ley que no es que... A ver, yo quiero que esto se quede bien claro para todos, ¿no? Los periodistas no estamos defendiendo nuestra chambita, como dice el señor Gibaja, ¿no? En que no somos una rocola y que nos meten monedas en la boca. La libertad de información es una libertad dual en la Constitución del Perú. Usted tiene derecho a informar y a ser informado. Si usted no recibe la información que usted necesita para tomar las decisiones que afectan su vida, usted está siendo afectado en sus derechos constitucionales. Lo que quiere la ley Mulder es que usted no tenga esa información, o que los canales de televisión, radios, prensa escrita, internet, le den a usted esa información de manera gratuita, pero a libre albedrío de cada uno. Porque yo no tengo por qué publicar la nota de prensa pues, del ministerio, sino la glosaré y informaré lo que me parezca pertinente informar. Y supongamos que el ministerio tiene una política que es muy importante de prevención o muy importante de aviso ante cualquier cosa que suceda en el país, ante cualquier política pública. Pues el problema es que según la ley Mulder, el Estado no va a poder anunciar si no es a través de redes sociales, o sea, gratis, esperando que los campesinos del Perú, que nos escuchan en las áreas rurales, porque nosotros salimos por AM, tengan internet. Yo nunca he visto un hombre de campo con su laptop en medio Yo del tampoco, campo. no conozco, Sí, desconozco mayormente. he visto con radios transistores, los chiquitos, En todo el Perú. en todo sitio. En todo el Perú. O sea, la radio es el método más potente y efectivo de llegar a los más pobres del Perú. Siempre ha sido así. Por eso es que no tenemos acá publicidad del Estado. Decimos esto de una radio pastoral que no vive ni de la publicidad privada ni de la publicidad del Estado. Nuestras radios hermanas en provincias, algunas tienen un poquito de publicidad, pero la mayoría vive básicamente de la caridad pública, ¿no es cierto? Y de las rifas que hacemos y actividades que hacemos con los feligreses, ¿no es cierto? De las parroquias, en fin, y de las iglesias a las cuales están adscritas estas radios. Entonces, desde ese nivel, desde esa zona, digamos, les puedo decir que claro que se puede vivir sin publicidad. Pero no todas las radios son pastorales, pues, ni viven de la caridad pública.
necesitan pagarle a sus trabajadores, necesitan, ¿no es cierto?, bueno, pagar una frecuencia, pagar tasas que impone el Ministerio de Transportes, una serie de gastos que son obligatorios. Entonces, si no tienen ingresos, y lamentablemente los agentes publicitarios grandes están todos concentrados en la capital, no tienen forma. Yo sostengo, y sostengo mucho en las charlas que hago en provincias, que efectivamente hay una relación perversa entre el poder local y el periodismo, muchas veces. Y es verdad, no podemos negar que a veces el alcalde quiere hacerse autobombo, ¿no es cierto? Y financia, pues, qué sé yo, revistas que tienen páginas de publicidad solo de él mismo, o que financia programas políticos para insultar a sus enemigos. No niego que eso no exista. Claro que existe, pero hay que denunciarlo, ¿no es cierto? Es como si tú me dijeras que, para evitar que la gente se intoxique tomando agua, vamos a prohibir el agua. Es absolutamente absurdo, ¿no? No hemos notado que muchos niños tienen diarrea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el agente que los contamina? El agua. Bueno, prohibamos el agua, ¿no? Es igual, prohibamos todo, ¿no? Entonces, lo que es en realidad, y esa es la motivación de fondo, ¿no es cierto?, no es dejar que el Estado no gaste en publicidad, la austeridad o el ahorro. Ya hemos visto que cualquier norma que venga del Congreso no está promoviendo pues la austeridad, ¿no? O sea, lo que hay acá es una venganza política. Una venganza política contra los medios de comunicación a los que Keiko Fujimori culpa de no haber colaborado en su triunfo. Ni siquiera de haber ser causantes de su derrota, ¿no? Sino de no haber sido sus entusiastas, seguidores durante su campaña. Y que hemos sido, y me incluyo, críticos más bien de sus actividades y de su enfrentamiento político que nos ha llevado a la caída de un presidente. Entonces, eso es lo que no quieren. No quieren que haya crítica al poder, no quieren que haya señalamiento al poder. Y el poder hoy, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, está controlado por el Partido de Fuerza Popular. Entonces, esto es una venganza contra los medios de comunicación. Que en el Tribunal Constitucional será derogado, no me queda duda. Nos tendrán 6 meses, no con esta ley encima, o 1 año. Que en el próximo gobierno, que tendrá una composición muy diferente a este también, porque estoy, miren, casi segura que ni haciendo todas las trampas del planeta, ¿no es cierto?, y eliminando a todos sus competidores, Keiko Fujimori llega a la segunda vuelta. Con un hermano que está en pie de guerra quitándole votación, no creo que llegue a la segunda vuelta. Pero así de fácil, porque se lo ha buscado, ¿eh? Podría haber llegado a la segunda vuelta y ser presidente del Perú si tuviera una conducta democrática, pero no la tiene. Entonces, este requisito de la militancia mínima por el periodo de 2 años antes de la convocatoria del acto electoral, pues es ridículo, ¿no? Y ahí está. Entonces, ahí están como una espada sobre la cabeza de Verónica Mendoza y Julio Guzmán, que me imagino no se van a quedar sentados, ¿no es cierto?, si es que ese atropello nuevamente, en el caso de Guzmán, se comete. Entonces, esto va, si hay movilización ya, anoche hubo una tercera movilización reprimida, ¿no es cierto? Bastante. Estuve en la movilización, bastantes policías. Ahí la cantidad de policías es impresionante. Sí. ¿No? Es que van y tratan también de... va gente joven, de repente sin ninguna formación, que comienza a pechar a la policía pecha a los jóvenes, se llevan a 10 jóvenes, y después es el sueño de Gibaja, ¿no? Todos son terroristas, ¿no? Me encanta decir eso, todos terruqueo. Entonces, no son pues terroristas, son chicos jóvenes que están hartos de vivir en un país al cual no le ven una oportunidad, porque ven prepotencia, ven autoritarismo, ven cosas que no deberían ya estar en la democracia peruana. Tenemos una democracia muy precaria. Lo que sí me noté que hay medios de comunicación que van a cubrir, pero ya la gente está tan hasteada y asqueada a veces de algunos medios, que a todo el mundo que es periodista empieza a gritarle prensa basura, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Los periodistas siempre estamos al medio en la controversia, y es lo normal en periodos electorales.
Yo siempre camino a veces por la calle y me dice, usted está con fulano, sí, sí, sí. Camina 2 pasos, usted está con Mengano, también, usted está contra este, también. Y al final una vez me acuerdo que a una señora le dije, un mercado, le dije, gracias señora, porque usted es la quinta persona que me dice con quién estoy, ya me está dando el promedio. O sea, como están todos tan confundidos, entonces debo estar con todos o debo estar contra todos, ¿no? Más o menos es así. Entonces sí, o sea, hay una tendencia a equiparar, ¿no es cierto? A equiparar, pero tengan en cuenta que nosotros también somos víctimas del fujimorismo, lo hemos demostrado ayer claramente, las periodistas, mujeres que han sido atacadas. Sí. Yo iban saliendo más nombres y decía también, es verdad, porque habían más tweets de los que yo había conseguido leer. Pati del Río, estás tú, Claudia Cisneros, Pamela Bertis, Sol Carreño, Pamela Bertis, o sea, Mónica Delta, siempre mujeres, ¿no? Siempre, o sea, sobre todo mujeres, pero hombres está Raúl Tola, está Augusto Álvarez, también hay, no es que, pero digamos, la obsesión, porque así son los misóginos, ¿no? Es con las mujeres. ¿Por qué? Porque no soportan que una mujer pueda tener opinión propia, que pueda tener pensamiento propio. Eso es inaceptable. Una mujer debe obedecer, debe ser sumisa en esta estructura patriarcal que tiene en la cabeza. ¿Cómo es posible que una mujer piense? ¿No? Entonces, como es inaceptable, bueno, tenemos estas situaciones. Nos piden una pausa. Vamos a hablar hoy día de un tema bien importante antes de irnos al Mundial. Vamos a hablar de lo que está pasando del Braem. Porque ya van varios días, varias noticias concatenadas, todas negativas, sobre un ataque muy bien organizado de elementos que son básicamente, servidores del narcotráfico. Se les llama terroristas, pero están al servicio de limpiar y despejar rutas de narcotráfico para que la droga llegue a la costa peruana. Vamos a estar con Pedro y Aranga en unos minutos para hablar sobre esto. Pero ahora vamos a hacer una pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 19 minutos, ya estamos en todo el Perú a través de la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, son las emisoras dominicas. Se unen también Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho y Radio Pública en Puno y AM Tagua en todo el Perú. Bueno, como nos escuchan en todo el Perú, nos acaban de escribir un oyente desde Pasco diciendo que el congresista Roy Ventura del Fujimorismo dice, ¿cómo es? Que la coima, la publicidad estatal es coima, ¿no es cierto?, como la que daba Montesinos. Bueno, eso será en su cabeza, pues él entenderá eso. Pero lo más difícil, lo más falso que ha dicho en Pasco es que esta ley que van a sacar solo afecta a los diarios de la capital, a los medios de la capital. Eso es absolutamente falso. O sea, ¿ustedes creen que América Televisión, imaginen un medio de la capital grande a nivel nacional, no tiene un montón de auspiciadores privados? Miren su publicidad, casi todo es privada. Poquísima publicidad estatal, o casi ninguna. Ya, ¿ustedes creen que esta norma le afecta a ATV, a Latinoamérica? En absoluto. ¿A quién le afecta? Le afecta a esa radio en Pasco que nos está escuchando, porque el gobernador regional no va a poder poner ni siquiera un aviso de una campaña de vacunación. O sea, nada. ¿Se dan cuenta? Nada. Entonces no nos afecta a los medios de Lima. Yo les decía hace un rato, a esta radio pastoral no le afecta en nada, porque nada tenemos, pues que nos van a quitar. Estamos auspiciados por San Martín de Porres y por Santa Rosa de Lima. ¿Qué más auspicio queremos? ¿Ya? Pero les digo, a los medios de Lima no les afecta. Puede afectar un poquito a la prensa escrita por los avisos, digamos, Comercio, República, aun cuando el aviso obligatorio que se tiene que poner lo paga particulares, o sea, los edictos, todo eso se pone igual. ¿Puede afectar un poquito a RPP? Sí, porque tiene más fuerza en ese tipo de campañas, porque es un medio de nivel nacional donde el Estado justamente pone publicidad, porque la radio es más barata y porque llegas más rápido. Sí, puede afectar, pero que van a sobrevivir de todas maneras. El que no sobrevive es el radio chico de provincia. Y no entiendo por qué no están ellos protestando más activamente. Supongo que deben estar haciéndolo con sus propios congresistas a nivel nacional. Pero a nosotros ni nos va ni nos viene. Este es un tema de principio.
O sea, no puede ser, me decían, usted en la República recibe millones. Cuando el Estado quiere publicitar, llama a todos los medios. A veces tiene, pues sí, efectivamente sus medios amigos, pues, ¿no? Unas revisitas que tú dices, oye, pues esto no lee nadie, ¿por qué le ponen tanto aviso, no? Puede ser. Pero también hay que decir que tampoco a la gran prensa escrita de Lima le va a afectar, ni al comercio ni a la República. Le va a afectar duro, duro al interior del país. Porque normalmente los avisos que se ponen, la ley dice que se exceptúan emergencias. Vamos a ver qué califican como emergencia. Por ejemplo, si Senami está anunciando un friaje, ¿no es cierto? Y quiere avisar a una población en especial, toda la población de Puerto Maldonado, que ya se viene el friaje además ahorita. Friaje que por si acaso es como de 25 grados. ¿Eh? Se mueren de frío con 21 grados. ¿Eh? ¿Te acuerdas que me fui la última vez? No. No la última, sino la anterior, me decían, por si acaso vente abrigada porque hay friaje. Yo voy a abrir la puerta de la Virgen, me muero. ¿Dónde está el friaje? Y vendían chompas, casacas en el mercado, frazadas, en Puerto Maldonado. Pero no, se hace frío. Me decían, ¿cómo va a hacer frío? Hay 20 y tantos grados acá. Bueno, entonces, supongamos, quieren avisar de esto, porque hay la información y es necesario que el público esté informado. No se puede. Eso no es una emergencia. Siempre hay friaje, pues entonces eso no es una emergencia, ¿no? Supongamos que la UGEL tiene que hacer un anuncio sobre suspensión de clases escolares porque está nevando. Y eso lo hace la Dirección Regional de Educación. No puede hacer los anuncios. Por redes sociales nomás. Entonces vamos a ver si una señora en el área rural que manda a sus hijos al colegio caminando 1 hora diaria, ¿no es cierto?, va a tener que tener su smartphone para saber si sus hijos van al colegio o no. O sea, solamente en la mente de un congresista bien limeño, pero bien limeñito, puede caber en su cabeza que eso pueda ser lógico, pues. ¿No es cierto? O sea, los municipios hacen mucha actividad de prevención en todo el país. Algunos la hacen pésimo, otros las hacen muy bien. Y necesitan anunciar y comunicar sus acciones, no para decir macanudo, ¿no? Somos regios, sino para que finalmente el público asista, pues, porque si el público no asiste, o sea, si no, va a la RENIEC a hacer una campaña de DNIs, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Puerto Maldonado eso es crítico, porque la mayoría de gente que migra a Puerto Maldonado no cambia su DNI, lo tiene del Cusco. Este sábado, gran campaña, asistir, no sé qué, a tal punto de la ciudad, se van a hacer reinscripción de DNIs para cambiar domicilio. Y esperas que vayan unas 1.000 personas en una población, pues no sé, de 40.000, porque es flotante un poco Puerto Maldonado. No va nadie, pues, porque como no lo has podido anunciar y lo vas a anunciar por las redes sociales, entonces tú vas a, ¿qué crees? ¿Que ahí en Laberinto tienen redes sociales? ¿En La Pampa tienen redes sociales? No pues. Esa es la dinámica digamos, del Perú. No tienen idea de lo que pasa en la Amazonía, en el área rural. Lo que quieren es fregar a la prensa. Y lo que van a lograr es fregar la prensa en provincia. Así que, mis respetos, señores congresistas de provincia. Vamos a ver cómo miércoles se reeligen, porque no creo que les den, ¿cómo les explico?, ni entrevista en su medio local, después del daño económico que les van a hacer. Pero ni entrevista. O sea, y si los entrevistan, va a ser para agarrarlos a palos en la entrevista. Bueno, muy bien. Vamos a nuestro tema de preocupación. Braem, esta semana, desde la semana pasada, 4 policías, luego otro ataque, una emboscada, un asalto sobre el cuartel, 6 policías heridos, armas, digamos, de suficiente alcance como para disparar helicópteros. ¿Qué está pasando? Pedro Yaranga está con nosotros. De un silencio en la zona del Braem hemos pasado a tener una cadena de noticias sobre la zona del Braem. Eso implica una disputa interna entre narcos, un cambio de territorio, una necesidad de llamar la atención en un sitio para que las rutas queden libres en otro. Cuéntenos en su experiencia qué está pasando ahorita en el Braem. ¿Cómo está, Rosa María? Sí, de acuerdo a mi lectura, lo que este grupo de los remanentes hacen es temporalmente, normalmente después de un año, a veces un poco más, hacen un repliegue estratégico. Y eso es la evaluación de la campaña anterior. Las acciones militares, los avances territoriales, todo eso se analiza. Y por lo menos por los medios que ya son públicos, por lo menos desde mediados del año pasado, este grupo tiene contacto con un grupo reducido de licenciados del ejército encabezados por un tal Sacha, que es licenciado del ejército, gente de la zona del Braem, y aparentemente hacen un acuerdo
Después de ese acuerdo encargan algunas acciones a este señor para hacer un trabajo político a nivel nacional e internacional, y luego ellos el trabajo común que hacen, más trabajo militar que ideológico político. Por lo tanto, entonces sale una nueva campaña y una presencia mucho más agresiva de lo que hacían antes. Entonces, y este grupo de licenciados está encabezado por, ¿cómo se llama este sujeto? Sacha. Alias Sacha. Sacha, sí. Que es increíble porque en quechua Sacha Árbol. es árbol, ¿no? Entonces Ujú. tú dices, Sacha, ¿por qué le han puesto? Habrá que ver al sujeto. Ahora, Él ha tenido mucha presencia en la política nacional, estuvo, por ejemplo, en la zona de Abancay, estuvo por la parte de Apurímac, por ¿pero la ha selva sido que central. candidato? No, Agitador. movilizaciones. La protesta de Pichanaki, recuerda, Ya, claro. contra Luz Petrol, Exacto. fue dirigido por Sacha. Ya. O sea, es un agitador profesional. Tiene mucho, Digamos, mucho movimiento profesional en el político. sentido de Claro, harta trayectoria. Así es. Ya. así Y es. ahora ha entrado en contacto con Con Sendero. sí, efectivamente, con los Quispe Palomino, por lo menos él tiene 4 o 5 entrevistas, ¿no? Ya. Parte Claro. de esas entrevistas sí han sido publicadas en algunos medios de comunicación de alcance nacional, pero él dice que su objetivo no es unirse a la lucha, sino más bien a, digamos, sensibilizar o algo, mediar en algo para que este baño de sangre termine, más o menos. Bueno, ese es el lenguaje. esa es la retórica. Ok, pero en la realidad lo que estamos viendo es que este hombre, ¿cuánta gente puede movilizar? En el caso de Sacha no tiene muchos, pero Ya. no creo que tampoco sea menor de 20 o 30. Ok, pero como columna armada, No, todavía No, no. todavía no. no. Pero solamente lo que ellos han tenido es contacto. propaganda. Este grupo, obviamente vestido de militares, Claro. y el otro grupo, obviamente, bien armado, ¿no? Claro. Entonces tienen, digamos, una capacidad de propaganda, si se quiere, más Agitación y propaganda. Agitación y propaganda Más y mayor presencia en redes sociales, porque hasta hace par de meses estos remanentes no tenían mucha presencia. Yo los bloqueo a Tenían algunas páginas temporales, Pero las desactivaba. y ahora ya tienen mayor presencia. Por suerte, YouTube, por ejemplo, está reaccionando a tiempo. O sea, bloquea inmediatamente porque parece que la policía también está comunicando todos estos avances del terrorismo en las redes sociales. Así es. Por eso, entonces, hay toda una movilización ahí, pero ¿por qué atacar objetivos militares, policiales en esta época? A veces uno cree que lo que más le conviene al narcotráfico es el silencio, ¿no es cierto? No, aquí no pasa nada, y nosotros seguimos pasando con las mochilas, con la droga, Eso es. ¿no es cierto? Pero también es cierto que si agitas en una zona, los esfuerzos se van a esa zona y te dejan libre otra. Así es. Por ejemplo, esa forma de actuación de no hacer nada, de trabajar bajo la sombra, esa es la lógica del narcotráfico de cuarta generación, Claro, que más o menos están haciendo a nivel mundial, ¿no? así es. Pero en el caso de estos, obviamente se abastecen del narcotráfico, no del todo, pero porque de lo contrario, ¿de dónde proviene todo el apoyo económico, las armas, la armamento, compra todo. de las municiones, los gastos de los víveres, en fin, ropas, entre otras cosas, se abastecen del narcotráfico, ¿no? Pero lo que pasa es que todas las carreteras que salen del Rey Rosa María son corredores del narcotráfico, sin Claro. duda. Ya, pero a veces los ministros se equivocan porque dicen, por acá pasaban burriers. Burriers son personas que llevan por menudencia, Claro. que llevan entre 12 hasta 15, o sea, los más potentados llevan hasta 15 kilos, cargan, Que son- porque son caminatas por 8, 9, Esos 10 son días de caminata. los traqueteros. Los traqueteros, pero no caminan pues por carreteras, No. ellos caminan por una más alejada, Por trochas. porque evitan ser vistos por la misma población. Lógico. Y obviamente también se trasladan acompañado de gente armada, no necesariamente de estos remanentes, No. puede ser con su propio ejército, Ajá. pero siempre armados y con armas de largo alcance, porque de lo contrario también hay otros grupos que asaltan Claro, para llevarse la droga a ellos. para llevarse la droga, pero también esos tienen armas de largo alcance. Lógico. Así es que tienen que estar bien armados. Y los caminos, pues digamos, las carreteras son intervenciones casi continuas de droga o de insumos químicos, que eso es natural, Lógico. o sea, de hecho. Pero pienso de que esto está en una ofensiva estratégica porque se aproxima una campaña electoral regionales, locales, donde va a haber mayor desplazamiento de fuerza del orden. ¿Qué quieren? ¿Tener presencia en las elecciones? Obviamente, no presencia en las elecciones, pero por lo menos, digamos, presencia notoria en los medios de comunicación,
para decir de que ellos no están desapareciendo, que temporalmente salen. Más o menos es la misma campaña que antes hacía Sendero Luminoso, ¿no? Estando todavía con Guzmán, ¿no? Campañas anuales, que no necesariamente la campaña se inicia en enero, puede iniciar en cualquier mes del año, pero lo cierto es que normalmente se prolonga por un año. Significa que esta campaña termina el siguiente año. Ok, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando para hablar de, bueno, cuál es la respuesta del Estado, las bajas, en fin, qué se está haciendo, y regresamos. No se muevan, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 35 minutos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María. Bueno, y como estábamos conversando en la pausa con Pedro Yaranga, que está con nosotros esta mañana, van 4 policías asesinados en una emboscada, múltiples heridos de la segunda acción militar que ha habido, y un héroe, porque el piloto del helicóptero que estaba evacuando a los heridos fue también atacado y herido. Y él ha manejado, me decía, el helicóptero con solvencia hasta Pichari. O sea, es una zona que habrá estado manejando 30 minutos el helicóptero herido. Por lo menos, ¿no? En línea recta, pero eso es la calidad y la capacidad que tenemos pues dentro de la Fuerza Armada también. Claro. Tenemos buenos policías, también tenemos buenos militares en diferentes ramas de la Fuerza Armada. Y esa es una muestra. Claro. Y creo Ahora, que lo que hay que pensar es, creo yo, me atrevo a decir, con la lógica del enemigo. O sea, eso es básico. Así fue como se atrapó a Abimael Guzmán. Tienes que sentarte, estudiar al enemigo y con la lógica del enemigo vencerlo. Pero acá, digamos, lo que no puede ser es que estés rescatando heridos y que ahí te ataquen, pues. Porque ellos ya saben eso. Claro, o sea, saben de que si hieren a alguien, claro, van a ir a ayudar al herido. Lógico. Y los dejan recoger al herido. Claro. Pero también saben que después de eso van a ir a sembrar patrullas. Claro. Recién los atacan ahí. Claro. Entonces son errores que cada momento se repiten, y a veces los decisores de la política simplemente dicen, no, es que nosotros estamos en avanzada, hemos rescatado a nuestros heridos, se lo hemos traído hasta Lima. Es normal, ¿no? A tus heridos no los puedes dejar atrás. Eso es, obviamente, Claro. Si imagínense ustedes, un soldado no recoge a su compañero, la moral pues se viene abajo, porque Por sabes que los no te van a recoger a ti el día de mañana. O sea, nunca se deja a un herido atrás, nunca se deja a un hombre atrás. Eso está clarísimo. Pero también hay que considerar que eso expone pues a otros hombres, y eso ha causado el mayor número de heridos en estas operaciones esta semana. Ahora, ¿vamos a esperar una escalada en esto? ¿O ya con esta presencia en medios se quedan tranquilos, no creo, regresan a sus actividades regulares? No creo, porque por lo visto, hasta ahora se conocen los lineamientos de esta nueva campaña, pero presumo de que ellos están probando con este ataque de los policías salir incluso de la jurisdicción habitual que dominan, ¿no? Claro. Porque saben de que fuera de la jurisdicción del BRAE, tanto la policía como las Fuerzas Armadas bajan más la guardia. Exactamente. Entonces, pero ¿cómo hacen? Previo estudio, previo seguimiento. No. Que ellos lo hacen, no, tienen colaboradores, pues. Bueno, igual como tenía antes el ejército en el Braem. ¿Se Exacto, acuerdan? Todos los exacto. soplones los sacaron en Sendero, televisión. O Sendero también siempre hacía lo mismo, Claro. ¿no? Tenía colaboradores, ¿Qué va con informantes. ¿Qué está pasando hoy con la inteligencia del ejército y de la policía en la zona del Braem? Por lo pronto, por ejemplo, en el... Porque recuerda usted que se destrozó. Se destrozó completamente. Al grupo, por ejemplo, de la Brigada Lobo, que estaba haciendo un buen trabajo, sino que el que dirigía era, pues, lamentablemente, una persona ligada políticamente a los Humala, y cometió el error. En algún momento yo le dije, está bien como facilitador, pero no puedes dirigir un grupo especializado porque vas a terminar pasando la factura. Claro. Y efectivamente al final ocurrió eso, pero lo cierto es que ese grupo trabajó muy bien. Claro. Trabajó muy bien. El ejemplo, por ejemplo, es el abatimiento de un tal camarada William, el primer francotirador senderista. En el 2012 también la captura de Artemio. Artemio, que fue importantísimo. Claro, y luego el abatimiento de 2 mandos importantes, ¿no? De Alipio y Gabriel. Así es. Alipio era pues el mando militar, el francotirador, el que hacía escuela enseñando a sembrar minas. Claro.
A más de eso se recupera la parte del Cusco, porque con el hermano menor de los Quispe, Palomino con Gabriel, habían avanzado hasta la selva del Cusco y había un contingente regular más o menos de 25 personas. Todos esos en parte han sido capturados y los otros han desertado. Claro. O sea, se limpió muy bien, se avanzó muy bien. Lamentablemente después ese grupo fue golpeado políticamente, con procesos. Claro, lo que pasa es que a fines del gobierno de Humala, por querer poner en evidencia la corrupción, ¿no?, en el ejército, se publicó en pantalla todo la lista de todos los soplones que tiene el ejército en el Braem. ¿No te acuerdas? Que se armó un escándalo. Y claro, salían a decir, no, la libertad de prensa, oye, está prohibido, tú no puedes hacer esto, no puedes ponchar una página con los nombres de todos los soplones del Braem, también, ¿no? hay que indicar que ese nombre en realidad no son informantes, porque para ser informantes en las condiciones actuales como opera estos remanentes, es bien difícil. Mira, una de las únicas formas de realmente tener una buena información fresca es capturando a alguien que está dentro. Claro, pero para que te cante, bien difícil, ¿no? Claro, pero entonces ahora ya existen métodos, Claro. que son métodos más, digamos, convencionales, darles una buena alimentación, atenderles bien, una revisión médica, cambiarles de ropa. Métodos democráticos, digamos. Muy democráticos, entonces se sensibiliza y luego poco a poco va contando, ¿no? Entonces, igual se trabaja ya, se judicializa el caso con el Ministerio Público, Pero digamos, para combatir juzgado. no solo el terrorismo, sino también el narcotráfico, tú necesitas tener informantes. Si usted quiere, de medio pelo, de cuarto de pelo, de algún pelo, ¿eh? Y al informante hay que pagarle una propina. Se le paga 200 soles, 500 soles. ¿Y dónde va a estar el informante? Va a estar en las discotecas que frecuentan los narcos, en los antros que frecuentan los narcos. No va a estar en misa, pues, ¿no? Evidentemente, tiene que ir a los sitios donde están estos sujetos. Y poco a poco, con mucha paciencia, la policía va reconstruyendo, ¿no es cierto?, una organización, un organigrama, va reconstruyendo quiénes son, y de ahí ya se puede proceder a hacer la intervención de llamadas telefónicas, que lo hacen con el grupo Constellation desde Lima, y se hace. Con autorización judicial. Así es, con autorización judicial. Pero una vez, primero tienes que armar, ¿no es cierto?, el muñeco. Una vez que tienes armado tu muñeco, judicializar el caso, exacto, cosa que tienes amparado también a tu informante. Exactamente, ya, pero si tú pones a la lista de informantes en televisión, no, se acabó, pues se acabó. Encima pones en riesgo la vida del informante. Tienes que sacarlos de la zona, así inmediatamente, a Lima, a todo el mundo. Lo Entonces, que también los decisores de la política nacional no entienden en diferentes niveles es que no bastan buenas políticas sociales, políticas públicas, alta tecnología. Teniendo esas cosas, si es que no se llega realmente a conocer al enemigo, jamás vas a triunfar. Claro, porque esa es una lógica ya que data desde muchísimos años, sea en el narcotráfico, en el terrorismo, en el crimen organizado, es lo mismo. Claro, ahora estos son grupos que no atacan ya a la población civil. No, ya no. Ya no lo hacen porque, al contrario, quieren ganarse. Salvo en algunos casos por presunciones. Claro. Si detectan que estos, por ejemplo, tienen contacto con la policía o el ejército, o es que hay alguna acusación, entonces los asesinan, ¿no? Claro, pero en general no atacan población civil justamente porque no hay, digamos, su capacidad logística no les permite prescindir de la población civil, sino que necesitan. No les conviene. No les conviene, se quedan sin comer, se quedan sin nada. Entonces por ejemplo, no pueden atacar a los comités de autodefensa, porque saben que los comités de autodefensa en algún momento los van a seguir, pero de cerca. Claro, porque y encima ellos saben el desplazamiento en la zona. ¿Y por qué los comités de autodefensa no son convocados por la policía para trabajar con ellos en este caso? Es que realmente la situación de los comités de autodefensa igualmente han cambiado. Ellos se dieron cuenta que pusieron todo para pacificar en parte el país, que después ni siquiera los han reconocido, que los han dejado abandonados, muchos de ellos con procesos judiciales, muchos procesos, y otros en la miseria. Claro. Y muchos de ellos también con problemas psicológicos. Lógico. Sus hijos abandonados, entonces directamente ya no quieren involucrarse, ya dejaron de trabajar, más se están apoyando más bien en cuanto a la seguridad ciudadana. Claro, de su gente en su localidad. En su jurisdicción. Nada más. Nada no más. quieren salir de ahí. Claro, que tiene su lógica también, ¿no? Porque ¿para qué van a querer participar si tu destino es incierto, ¿no? Porque realmente los comités de autodefensa en alianza con las Fuerzas Armadas, ellos, por ejemplo, pacificaron
para mí queda en mis recuerdos el gran operativo realizado en el año 91 en la cuenca del Bray. Claro. El N, en realidad, como cuenca, es más grande que la Apurímac, que es la zona cocalera. Toda esa parte del N ya estaba sitiada por Sendero Luminoso. Claro. Desde la unión de los ríos Apurímac con Mantaro, que forma el N, Ajá. hasta la parte de Junín, o sea, Ya. inicios de Ucayali. Ahora, yo le digo una cosa, yo conozco la zona, digamos, pero geográficamente es una zona extensísima. Claro. O sea, el valle del río Apurímac y el N es una zona gigantesca. O sea, el río Apurímac primero es inmenso, ¿no? Y solamente sobrevolando con helicóptero desde Satipo, que es Claro. parte del Braem, hasta Pichari, más o menos unos 45 minutos de vuelo. de directo, vuelo. Eso, directo. O sea, y eso, mira, 1 hora de vuelo son 1000 kilómetros. ¿Te das cuenta? Entonces, y es una zona, de selva, de ceje selva, como se conoce. En la parte del N también un poco ya selva baja, ¿no? Exactamente. Ujú. Entonces, pero igual es montañosa, no es fácil caminar, no es No. fácil patrullar, es dura. Obviamente es la zona ideal para esconderte, ¿no? O sea, te escondes en el monte, no te encuentra nadie, si conoces el monte, ¿no? Porque si no terminas tú perdido también. Entonces, a veces se me hace difícil entender cómo esta jurisdicción marcada por el río, digamos, puede ser cubierta, porque es gigantesca. Gigantesca y estratégica. Sobre todo la parte esta que colinda entre Ayacucho, Huancavelica y la provincia de Huancayo, Claro. es una geografía muy especial. Por eso es increíble cuando alguien dice, pero no, que los jefes palominos ya están por el Ucayale o que ya están pasando a Puno. Digo, ¿qué grupo guerrillero se va a alejar de una zona que es muy estratégica? Que tiene cuevas, que tiene Claro, montañas, empinadas, claro, tiene desfiladeros, tiene todo, tiene porque cañoncitos. estás en un cerro acá y que al frente está estás como para conversar frente a frente. Claro. Pero si quieres caminar tienes que bajar toda la hollada Claro, y eso demora más de un día. Claro, 1000 metros para Más de arriba, un día. 1000 metros para arriba, 1000 metros para abajo. A ver, y no hay camino, pues. Y no, es que, no- Por eso es que en los operativos que hace años yo participaba, entonces una de esas casi nos hemos caído, Claro. porque los senderistas habían extendido un cable y ahí Ah. chocó el hélice del helicóptero y por suerte aterrizamos en una isla, por una buena maniobra del piloto. Paso. Era una forma de atentar también Claro, contra lógico. contra No, los no, helicópteros. te cuelgan cables de quebrada a quebrada y no los Exacto. ves. No, pues. Te vuelan. Pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 48 minutos. Señoras y señores, usted está a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, SODOMCO. Rosa María. Bueno, y el presidente Martín Vizcarra está en este momento en Chiclayo, acaba de señalar que se opone a que se le prohíba al Estado terminantemente comunicarse con la población a través de los medios de comunicación publicando avisos pagados, que esa es la prohibición. Y ha dicho que efectivamente, materia de análisis, el pasado, si algún sector se excedió, si se publicó mucho, si se publicó irracionalmente o si se gastó mucho, pero que la prohibición absoluta simplemente los va a dejar sin la posibilidad de comunicar. Nada, a un gobierno, imagínense, de esta debilidad, además, o sea, sin siquiera poder comunicar. Bueno, por lo menos esa es la posición del presidente de la República. El tema es que ya está fuera de sus manos, porque esta ley está aprobándose por insistencia. No se está aprobando, ya fue observada por el Ejecutivo, regresó al Poder Legislativo, fue a comisiones, fue a la Comisión de Transporte insiste, y si el Pleno insiste hoy, no pasa por el Poder Ejecutivo, simplemente la promulga el Congreso, la promulga el presidente del Congreso. Con lo cual la prohibición existe y en el caso del Estado, todos sus niveles de gobierno, gobiernos locales, gobiernos regionales, todas sus unidades ejecutoras, todas, que son más de 500, todos los pliegos presupuestales están prohibidos de anunciar. Ahora, acá me están preguntando por si acaso por los avisos de curso legal. Esos sí se tienen que publicar obligatoriamente. Normalmente los publica el interesado, pero por ejemplo, si la ley dice que la entidad licitante tiene que publicar un aviso por 30 días, la ley dice que esta ley, digamos, no deroga esa obligación. Los avisos de curso legal se tienen que seguir dando exactamente En igual. los diarios De circulación oficiales, nacional, en los diarios oficiales y los de circulación nacional, sea el peruano y en algunos lugares del Perú donde hay el diario de mayor circulación del lugar donde se está autorizado realizando por el Poder Judicial. Exactamente, porque no necesariamente el diario, digamos, de los avisos judiciales es el peruano en el resto del país. Entonces, así de claro, ¿no?
pero ese mismo presidente el que se está quejando, la verdad es que debió haber hecho un trabajo anterior, debió haber reunido durante estas conversaciones y poner este tema en agenda. O sea, cuando uno tiene temas no negociables, dice, miren, sobre estos temas lo que ustedes quieran, sobre estos temas yo no negocio porque considero que voy a defenderlos hasta el final. Así se gobierna. No es, bueno, no queremos confrontar, queremos ser amigos de todos, ¿no? Era obtenido respuesta, si me permite Pedro Yarán hacer un paréntesis, de Luz Salgado. Estoy muy impresionada. Anoche, tarde ya, Luz Salgado preguntaba en qué nos habían insultado. Sí. Su tuit era, ¿qué agresiones? ¿Me pueden decir? Esto ha sido anoche, después de todo el día, ¿no? Yo dije, yo escribí respetuosamente, aquí Luz Salgado busca información sobre cómo el jefe de seguridad del Congreso insulta a periodistas, sobre todo mujeres, en su cuenta de Twitter que ya cerró. Debemos colaborar con ella, ya que está desinformada. Cada uno lo explica bonito, muchas gracias, ayudemos a Luz Salgado. Hashtag, ¿no? Y bueno, me imagino que mucha gente debe haber mandado información a Luz Salgado, ¿no? Bastante. Mucha gente diciéndole, oye, sí, mucha gente tiene que haberla ayudado porque está desinformada, ¿no? Y ella contesta, RM, tú has insultado más y te soportamos, igual que a otros. Entiendo que no hay necesidad de la agresividad si hubiera un poco de tolerancia para discutir con argumentos. Completamente de acuerdo en lo segundo, no de acuerdo en lo primero. Yo jamás he insultado a Luz Salgado ni a ninguno de sus correligionarios, aun cuando ella no es militante de Fuerza Popular. Lo que he dicho es la verdad. Su jefe de seguridad insulta periodistas en su cuenta de Twitter, sobre todo mujeres. ¿Dónde está el insulto que eso? Es la descripción fáctica de lo que ha ocurrido. Y que su bancada está trabajando para impedir el ingreso de otros actores políticos en las elecciones de 2021, tampoco es un insulto, hay un proyecto de ley. Entonces, estoy además diciendo, y he dicho muchas veces, que el Congreso está protegiendo a personas que son delincuentes. Y también es un hecho fáctico. Hay 3 sentenciados congresistas por delitos contra la administración pública que tienen inmunidad de arresto hasta el día de hoy concedida por el Congreso de la República. ¿Está protegiendo delincuentes o no? Está protegiendo delincuentes. Yo no soy culpable de que al señor Benicio Ríos le hayan puesto, ¿no es cierto?, una sanción de 5 o 6 años y que la Corte Superior del Cusco ya no sepa ya ni cómo pedirlo al Congreso de la República y no lo quieran entregar. O que el señor Martorell de Tacna también tenga una sentencia por 7 años por peculado, por venderle un terreno de su propiedad a la Sofra Tacna. ¿Acaso yo he hecho eso? Lo han hecho ellos. ¿Y qué hace el Congreso? ¿Los protege? Porque si no los protegiera estarían presos en este momento. Entonces que no nos digan que no protegen delincuentes, porque sí protegen delincuentes, pues. Y yo no estoy calificando de delincuente a nadie, me refiero explícitamente a la sentencia del Poder Judicial que califican de delincuentes, ¿no es cierto?, las personas que cometen delito a estos 3 congresistas. Entonces, ¿y cómo votan esos congresistas? Exactamente como el fujimorismo lo pide, porque votan con el fujimorismo siempre. Entonces, ¿quién protege a estos congresistas? ¿El fujimorismo? ¿Eso es insulto? No, es una descripción fáctica de lo que está pasando. Lo que no quieren es que se los contemos. Eso es otra cosa. Entonces, Luz Salgado debería estar un poco más informada de lo que está pasando en el Congreso. Para haber sido presidenta del Congreso, está bastante desinformada. Muy bien, regresamos al Braem. ¿Qué hacer en un gobierno en este momento tan débil? Pregunta. Tic-tac, vamos a hacer una pregunta acá a mi público que está detrás del vídeo, por favor, chicos. A ver, 1, 2 o 3. ¿Cómo se llama el ministro de Defensa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perdió. No saben cómo se llama el ministro de Defensa. Albert, ¿cómo se llama el ministro de Defensa? Mauro Medina. ¿Perdón? Mauro Medina. El del interior. ¿Y el del interior? Chicos, acá. Del interior. Ya. No, este es del interior. Ya, ¿y defensa? Tic-tac, 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 tic-tac. No saben cómo se llama el ministro de Defensa. Y si ustedes no saben que están todo el día acá haciendo titulares, cubriendo información, ¿se imaginan el grueso público? ¿Y quién está manejando la situación en el Braem? El Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Así es. Ya, busca pues quién es el ministerio. Lo que necesitamos... Lo paran cambiando, dice acá. No se puede porque lo paran cambiando. Claro, pues, así es el ejecutivo, lo paran cambiando. Sí, porque ponen en Google, ministro de Defensa Perú 2018, salen como 3 nombres. Por eso está... los dos. Sí. A ver, ¿cómo es?
Huertas. José Huertas, Ah, sí. bravo chicos, les ha costado una búsqueda de Google rápida y claro, como hay 3 ministros del 2018 no saben cuál es, ¿no? Lo pagan cambiando, claro, y eso afecta a estrategias como la de Brahim, ¿no es cierto? Es lo que quería demostrar. Primero, que no se siente la presencia del ministerio, y dos, que afecta a la estrategia, pues, porque no hay un líder. Claro, y aparte de eso, por ejemplo, las zonas importantes como el Brain, lo que pasa es que económicamente también afecta porque cada sector tiene una presencia individual, no una presencia colectiva. Yo siempre he dicho, lo que falta en el Brain, por ejemplo, es un plan estratégico integral, que hasta ahora no hay. Debida en parte está haciendo los esfuerzos con el Code Brain, que ahora ya pertenece a Debida, para completar el plan estratégico de desarrollo. Ojalá terminen, porque eso será un documento importante para actuar, porque normalmente se sabe cuánto produce de coca en el BRAE, es más de 20.000 hectáreas, pero no sabemos oficialmente cuánto es la producción del cacao, del maní, del café, porque cada sector tiene su cifra diferente una de otra. Entonces, en esa situación tampoco la economía se invierte tal cual debería invertirse y no hay una visión general de parte de los actores. Así es. Ahora, ¿qué podemos esperar en la situación en la que estamos? Por lo menos creo que por el momento deberían unirse a nivel de seguridad los ministros del Interior y de Defensa y dejar de hacer las intervenciones sectoriales, sino una intervención integral, porque cada uno no puede tener pues una estrategia diferente una de otra. Por lo menos en seguridad tienen que hacer una estrategia mucho más integral, y eso se llama fuerzas combinadas, pues. Claro, pero solamente gente especializada. Pero ¿no? esa estrategia existió. Claro, pero tampoco necesitamos tanta cantidad de policías ni de miembros de las Fuerzas Armadas. No necesitamos solamente lo necesario. Porque realmente estudiando cómo se desplaza el enemigo, qué es lo que hace, cómo actúa, de qué se alimenta, es decir, métodos no convencionales, tranquilamente se les puede golpear, y ese grupo especializado ya nos ha demostrado de que son capaces de golpear. Preguntan los oyentes, Rosa María, por el equipamiento. Nuestro ejército, nuestra policía, ¿tiene el equipamiento necesario para combatir estos remanentes terroristas? Por el momento ya tenemos, por ejemplo, los armamentos ya en el paso primero al ejército, luego a la policía especializada ya están mejorando, o las municiones también. Tenemos, por ejemplo, apoyo en cuanto a tecnología, también en parte ya están avanzando. Lo que a veces falla es el apoyo logístico, porque obviamente hay diferentes grupos especializados a nivel nacional y a veces se da preferencia a ciertos grupos y no necesariamente a este grupo que bajo la sombra sigue combatiendo hace años en la cuenca del Brae. Así es. Ahora, pregunta al público, porque siempre del Facebook Live nos escriben mucho. Bueno, muchos preguntan por la tecnología. Hay drones, hay algo que pueda... Pero hay otra cosa, por drones, ejemplo, igual un dron para que, de verdad, pues, son claro, son digamos naves no tripuladas, ¿no? Sí, que sí se hay. utiliza también. Pero nuestra geografía es muy especial, muy especial. Yo hace 6, 7 años participé en un desplazamiento y nosotros, o sea, por lo menos de parte de mi equipo iba con 2 teléfonos satelitales buenos. Y en la gran mayor parte no teníamos señal, no podíamos comunicarnos entre neblina con los teléfonos satelitales. Teníamos que salir cerca a un río o ubicarnos en una zona más amplia, pero entre la tupida selva no podíamos comunicarnos ni siquiera con los teléfonos satelitales. Es bien especial la geografía peruana realmente. Acá en el convento no nos podemos comunicar dentro de acá por el ancho de las paredes. Por la pared. Claro. Sí. Bueno, y los drones, ese tipo de... Porque es una buena idea, Se ¿no? utiliza también, por ejemplo, hay otros equipos que funcionan por calor. Entonces sobrevuelan de noche, entonces detectan hasta cuántos animales están en la zona. Claro. Y muchas veces no terminan detectando cuántas personas están. ¿Por qué? Por el calor de los mamíferos, claro. No. Lo que pasa es que como la zona es muy especial geográficamente, probablemente utilizan pues para camuflarse algunos, digamos, túneles naturales que existen en los cerros. Entonces eso es bien difícil porque por calor detectan hasta, en una casa pueden detectar incluso los que están internamente porque la placa de la pared no es mucha. Así es. Pero en un túnel es imposible. En un cerro es imposible. Imposible. Metido en una cueva, en cuevas. Exacto, Claro, exacto. es muy, muy complicado. Pero mire,
Ahí ya hace poco vi un experimento que me pareció notable para medir el número de animales que pasan por una zona en la selva peruana. Así es. Con cámaras Con fijas. cámaras, exacto. Entonces, a ustedes les va a parecer increíble lo que voy a decir, pero se puede perfectamente, cuesta mucho dinero, tener una central de monitoreo a través de cámaras escondidas en medio de la selva que permitan establecer el paso de personas, por lo menos el paso de personas. Eso es posible, ¿no? Bueno, este grupo especializado un poco también apuesta por eso. Esos son métodos no convencionales. Así es, ¿no? tecnología. Entonces, pero primero hacer un estudio, saber por qué lugares más o menos continuamente transitan. Así es. ¿Cuántos ¿Cuántos transitan? O simplemente esperarlos en una de esas y darles un golpe, ¿no? Claro, o sea, ver si es altamente transitado. En términos de altamente transitado me refiero a que hay pase de drogas, etcétera. Cuántos transitan, horarios de tránsito. Tú esto lo haces con cámaras, sin exponer la vida de tu gente. Hace pocos años conocí a un comandante que ahora ya es coronel, por suerte después de tantos años. Por ejemplo, este comandante tenía su gente que eran jóvenes policías y dormían en el mismo gimnasio. Ya. Practicaban día y noche y siempre estaban en estudio. Cuando hacían operativos salían solamente como 15 personas, pero todos salían vestidos de senderistas con diferentes armas. Claro. Estaban 8, 9, 10 días y toditos regresaban, no les pasaba nada. Claro, se habían mimetizado con el enemigo, entonces la población los dejaba pasar. Y el desplazamiento no lo hacían tampoco por camino, sino como los senderistas, rompiendo monte. Mimetizándote con el enemigo. Es la única forma. Porque si no, vas a hacer, o sea, eso de que sale una camioneta por una carretera conocida con 6 policías y otra va atrás con 6 policías, entregarse. Eso es liquidarse. Y bueno, y eso lo sabían muy bien en el gobierno pasado. El mismo Ollantumala que ha patrullado decía, eso es irse a la muerte. O sea, eso es inaceptable porque todo el mundo sabe por dónde vas a pasar. Claro. Y digamos, como las rutas son largas, te pegan en una curva, ya está. Montan perfectamente su escenario. O sea, las minas colocan en los lugares menos pensados. Así en es. Una curva, un acceso un poco accidentado, que saben que obligatoriamente vas a pasar por ahí, o vas a pisar hasta en camino de herradura. Así es. Y los grupos tienen que estar siempre sobreavisados sobre todo eso, ¿no? Sobre todo estudiar cómo es que este grupo temporalmente cambia. Claro. ¿Y cómo tienen la información? Porque definitivamente alguien los está ayudando adentro. Tienen colaboradores. Exactamente. Entonces estás infiltrado. Primer problema. Si tú estás infiltrado, porque si tú tienes digamos, tú tienes un comandante que solamente él sabe a qué hora se sale. Por ejemplo, ¿no? Pero si tú ya tienes programación, te fregaste, pues. Es como cuando yo voy y tomo control de lectura, ¿no? Yo saco ahí nomás, las preguntas no están ni por escrito, ¿no? Entonces los alumnos se enfrentan y no hay forma de que haya previsión sobre el tema. Perfecto. Claro. Pero si tú les dices, ya, mañana vamos a salir en caravana a las 6 de la mañana, rumbo a, ¿no? Tantos efectivos, en tantas camionetas, con la protección de quién. Claro, entonces... Eso es lo que decías hace algunos instantes, Rosa María, respecto a estos medios que van a ser perjudicados. Por ejemplo, anteriormente se hacían ese tipo de mensajes. Claro, pues. Eran mensajes tipo telegrama, ¿no? Decían, atención, pueblo tal, este sábado esperar a tal hora, con 3 acémilas, 2 de carga y 1 de silla, que llegue a fulano tal. Los avisos necrológicos, pero hasta ahora en parte se sigue utilizando porque la tecnología está bien. O sea, en el Perú en parte ya tenemos una buena tecnología, podemos trabajar vía celulares. Sin embargo, las señales en el interior del país, una señal pésima, sí. Y en la mayoría de los lugares, cosa que entre cerros y cerros no hay señales. Entonces es imposible, por ejemplo, enviar una comunicación en esas circunstancias. Para comunicar o para lograr alguna señal hay que subir hasta la punta del cerro. Uh-huh. Claro. Y o sea, también tiene que haber una compañía, ni los satelitales entran. No, tiene que haber por decirles una sola, Rosa María, en la gran parte de la cuenca del N, que yo anualmente a veces viajo, no llega ninguna radio, ni Santa Rosa, ni RPP, ninguna radio. Ni las AMs, que somos las... Nada, absolutamente nada. ¿Y sabe cómo esa gente se informa? Solamente vía canales de televisión, porque tienen pues Movistar, tienen DirecTV. Claro, tienen plato, con plato. O sea, tienen su platito. Pero radio, y prueba de ello es que ninguna de esa gente no tiene radio. Claro, porque no le sirve. A la radio es potente, tiene buena cobertura,
Canal 7 probablemente tenga la mejor cobertura del Perú en cuanto a televisión, de cobertura de llegar, ¿no? A todas partes. Y entiendo que Radio Nacional también tiene muy buena cobertura. Pero no llega a esa zona. Hay zonas que no llegan, llega. efectivamente. Y eso que estamos en AM. O sea, la AM, por ejemplo, a las 11 de la noche, si ustedes están aburridos un día, prueben la AM en cualquier punto del país. A partir de las 7 de la noche más o menos. Claro, Ya se se puede. escucha limpia. O si no, a las 5 de la mañana. Claro, también se escucha limpia porque, Hasta las 6:30 más o porque menos. después hay mucho tráfico en las frecuencias, ¿no es cierto? Pero Ahí se pierde. ahí se pierde. Para acá el padre Javier siempre me decía, mira, a las 11 de la noche, a la M sale limpia a nivel nacional. Yo decía, sí, pues, pero nadie nos escucha a las 11 de la noche, ¿no? La gente está durmiendo. Puede ser, pero en caso de emergencia, sí nos van a escuchar. Y en el campo la gente, pues, si son radios, utilizan a partir de las 4 de la mañana. Es verdad. La El zona- horario estelar en el campo es de 4 a 6 de la mañana. Exactamente. Yo siempre le decía a los políticos, oye, si quieres poner tu anuncio, ¿no es cierto? Pon tu anuncio en quechua a las 5 de la mañana en RPP. Ujú. Entonces me miraban, ¿así te parece? Claro, pues, es el más rentable que vas a conseguir. Claro, por ejemplo, uno que me llama seguido es de Aguaitía Claro. y me llama a las 5 y 10 de la mañana Claro. para entrevistar. Yo a mis amigos en Ayacucho he dicho que me llamen a partir de las 7, ¿ah? Por favor, yo no quiero estar en el horario estelar, yo quiero dormir, ¿no? Pero efectivamente, o sea, en el campo 5 de la mañana es la hora, ¿no? Así Es la hora. Bueno, muy bien, nos tenemos que despedir. Yo les agradezco a todos su compañía. Bueno, mañana empieza el Mundial. Vamos a transmitir este programa exactamente igual. Va a venir una sorpresa, ¿No quieres decirlo? No. O decimos, viene mañana Augusto Álvarez para hablar del Mundial. No, mentira, va a hablar de muchas cosas y por supuesto nos va a decir todo lo que sabe de fútbol, que es muchísimo más de lo que sé yo. Y nosotros, lo único que les digo es que no hay que dejar que nos metan goles, ¿no? Así es. Ni en la cancha ni en el Congreso de la República. Por Atentos, todos atentos. Todos mucha atención, porque mientras estemos distraídos, Ni en las próximas elecciones regionales. así es, no hay que estar distraídos, hay que estar atentos. Hay que entretenerse, divertirse, está muy bien, pero también con un ojo atento a lo que está pasando en el país, ¿no? Muchas gracias a todos los que me están defendiendo frente a Luz Salgado. No tienen que hacerlo, les agradezco muchísimo. Es que Luz Salgado se debe haber amargado mucho porque yo revisé y todos le posteaban el videíto de la sala del zinc. A ese Eso, no le gusta. Y eso se lo han recordado todos durante toda la noche. Ah, bueno, es complicado, ¿no? Sí. Sí, pues complicado. Bueno, Nos nos vamos, tenemos Rosalía. que ir y nos vemos mañana. Mañana todos con camiseta, por favor, ¿ah? Y me recitan los nombres de todo el gabinete porque veo que no están bien atentos acá, Caracho, ¿ah? Ni uno. Todos periodistas, nadie sabe los nombres de los ministros. Vamos a la pausa, No, nos vamos. Y mañana volvemos. Cuídense mucho, chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, 8 de la mañana, ya estamos comunicados a través de la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en todo el Perú. Muy buenos días, Arequipa, a través de Radio San Martín, Chimbote RSD a través de Radio Santo Domingo, Lima a través de Radio Santa Rosa, Cusco a través de Radio Veritas, Ucayali a través de Radio Cepagua, la Convención nos escucha por Radio Quillabamba, Puerto Maldonado por Radio Madre de Dios, son las emisoras dominicas del Perú, y también saludamos pues a Huánuco a través de Radio Huánuco, Ayacucho con la voz de Ayacucho, y Puno con Radio Pública, y AM Tagua que nos pone en todo el Perú y el mundo. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos, muchas gracias por estar ahí, por su atención, su compañía, por todos los mensajes bonitos que he recibido ayer. Nunca faltan los feos, pero la gran mayoría han sido muy solidarios con lo que está pasando desde el poder. Como ustedes saben, mañana se inaugura la Copa Mundial de Fútbol, ¿no es cierto? Rusia 2018, acá hay varios infartados ya. Entonces, claro, todos los noticieros, la prensa, el público, con toda razón,
hasta el público que no ve fútbol regularmente está entusiasmado. Quieren ver la inauguración mañana, quieren ver, no sé, pues el partido que no promete mucho, pero en fin, es el partido inaugural. Y nosotros tenemos además nuestro partido el sábado con Dinamarca. Pucha, qué nervios, porque, o sea, es un rival grande, no hay rival chico, como dicen. No hay partido, no hay equipo chico, no hay rival chico. Esa es una buena mentalidad, ¿no? Oye, dicho sea de paso, ayer escuchaba en DirecTV una discusión de unos locutores argentinos y latinoamericanos en general, ¿no? Al margen de las cosas que decían de Perú que no eran necesariamente positivas, qué arrogancia la de los argentinos para decir, sí, mínimo campeones del mundo, mínimo, ¿no? Ya, al que decía cuarto de final, no, ya lo chancaban. Y claro, es por eso que no ganan. La humildad en todo en la vida, pero en el deporte también, el no considerar al adversario chico, ¿no es cierto? Es muy importante. Si tú subestimas al adversario, le estás dando una ventaja al adversario. Es una maravilla eso. Para el adversario es lo mejor que le puede pasar. Y creo yo que si llevamos la metáfora del fútbol a la vida política del país, eso está pasando con Fuerza Popular. Nos está subestimando. O sea, cree que el pueblo peruano no se da cuenta de lo que están haciendo. O sea, a ver, ¿cuál es la preocupación, no es cierto, en el fútbol? Que no nos metan goles, ¿no es cierto? Bueno, esa es la misma preocupación que tenemos en la política. En teoría, y digo en teoría porque esto puede cambiar, en teoría el viernes termina la legislatura, que es la segunda legislatura ordinaria, porque la primera siempre empieza el 28 de julio. Muy bien. En teoría porque el Pleno puede decidir ampliarla. Presumo que no la van a ampliar porque los señores congresistas quieren un mes de vacaciones para ver el Mundial de Fútbol. Pagados, ¿no? Ya quisiéramos todos los peruanos tener ese gozo, pero no somos congresistas. Bueno, muy bien. Entonces regresan pues el 26, 25 de julio para elegir mesa directiva. La comisión permanente queda, por cierto, y las comisiones dictaminadoras también. Pero no van a trabajar pues a toda máquina. Les darán la semana de representación para que vayan a su pueblo a ganar sus partidos, ¿no? Ya, muy bien. El punto es que entre hoy y el viernes, las sesiones de pleno, la de hoy y la del jueves, sobre todo la de mañana, van a ser sesiones donde van a sacar todo, sin que nos demos cuenta, porque estamos todos mirando al otro arco, pues estamos mirando la inauguración, estamos mirando al doble de Messi, no estamos mirando son serie media que está entretenida, ¿no es cierto? A los hinchas peruanos en Moscú, ¿no? A la blanquirroja, estamos entretenidísimos en otra cosa y no nos damos cuenta de lo que puede venirse. Y lo que puede venirse en estos días no es nada bueno para la democracia. O sea, ¿cuál es el objetivo de Fuerza Popular? Y lo hemos visto en estos días y lo vamos a seguir viendo. Hacer todo lo posible legislativamente para poner a Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno. O el 2021 o antes. Y eso significa, por ejemplo, pasar una ley que controle a los medios de comunicación a través de la publicidad estatal. Eso significa, por ejemplo, pasar una ley para impedir que Julio Guzmán o Verónica Mendoza sean candidatos, ¿no es cierto? Eso significa aprobar normas que hagan más difícil el acceso a la política de otros grupos políticos. En fin, y por supuesto contratar gente en el Congreso para que haga campaña, como la que hemos visto, contra los enemigos de Keiko Fujimori o contra los que supone son sus enemigos, básicamente periodistas, políticos, adversarios que van a ser hostilizados con nuestro dinero. Entonces es increíble, ¿no es cierto?, que ya hoy miércoles el señor Walter Gibaja sigue en su puesto. Si está todavía ahí, eso demuestra que está muy bien protegido y que es un cuadro muy útil. Necesita ser pagado con una remuneración del Estado muy útil a los intereses de Keiko Fujimori, ciertamente no a los de la seguridad del Congreso de la República. ¿No Ayer se pidió que sea retirado del cargo. Varios congresistas de manera individual, orgánicamente También. Nuevo Perú también, Nuevo Perú, sí, por pero escrito. simple y llanamente lo que estamos viendo es una, digamos, carrera para poner a Keiko Fujimori en Palacio como de lugar. A ver, miren lo que ha pasado con la ley contra Verónica Mendoza y Y Guzmán. porque es una ley con el nombre propio, contra Guzmán y contra Verónica Mendoza. La Comisión de Constitución ayer
no contaban con los votos necesarios para aprobar el dictamen que ha sido promovido por el Fujimorismo, por Mulder y por el legislador Acuña de APP, que son los que no quieren competencia. ¿Ok? Entonces, la han dejado en suspenso, pero apenas tengan los votos, la van a aprobar, y si la aprueban hoy, mañana entra al pleno. ¿Ok? Ayer estuvo acá el congresista Richard Arce. El congresista Richard Arce nos dijo, bueno, es la ley de medios, y yo la llamo así porque es la ley que prohíbe, ¿no es cierto?, publicidad estatal en los medios, salvo excepciones de emergencia, que veremos cuáles son. El congresista Richard Arce fue el único que votó en contra de la insistencia de una ley que ya fue observada por el Ejecutivo por inconstitucional, de la insistencia en la Comisión de Transportes. Acción Popular, el Mundo del Águila, se abstuvo. Ya, esa conducta no la entiendo. Y todos los fujimoristas presentes, que eran muchos, por supuesto la aprobaron. Con lo cual está expedita para ir al pleno, la pueden aprobar hoy o mañana. Y es una ley que no es que... A ver, yo quiero que esto se quede bien claro para todos, ¿no? Los periodistas no estamos defendiendo nuestra chambita, como dice el señor Gibaja, ¿no? En que no somos una rocole, que nos meten monedas en la boca. La libertad de información es una libertad dual en la Constitución del Perú. Usted tiene, es con las mujeres. ¿Por qué? Porque no soportan que una mujer pueda tener opinión propia, que pueda tener pensamiento propio. Eso es inaceptable. Una mujer debe obedecer, debe ser sumisa en esta estructura patriarcal que tiene en la cabeza. ¿Cómo es posible que una mujer piense? ¿No? Entonces, como es inaceptable, bueno, tenemos estas situaciones. Nos piden una pausa. Vamos a hablar hoy día de un tema bien importante antes de irnos al Mundial. Vamos a hablar de lo que está pasando del Braem. Porque ya van varios días, varias noticias concatenadas, todas negativas, sobre un ataque muy bien organizado de elementos que son básicamente, servidores del narcotráfico. Se les llama terroristas, pero están al servicio de limpiar y despejar rutas de narcotráfico para que la droga llegue a la costa peruana. Vamos a estar con Pedro Yaranga en unos minutos para hablar sobre esto. Pero ahora vamos a hacer una pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana con 19 minutos, ya estamos en todo el Perú a través de la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepago en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, son las emisoras dominicas. Se unen también Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho y Radio Pública en Puno y AM Tagua en todo el Perú. Bueno, como nos escuchan en todo el Perú, nos acaban de escribir un oyente desde Pasco diciendo que el congresista Roy Ventura del Fujimorismo dice, ¿cómo es? Que la coima, la publicidad estatal es coima, ¿no es cierto?, como la que daba Montesinos. Bueno, eso será en su cabeza, pues él entenderá eso. Pero lo más difícil, lo más falso que ha dicho en Pasco es que esta ley que van a sacar solo afecta a los diarios de la capital, a los medios de la capital. Eso es absolutamente falso. O sea, ¿ustedes creen que América Televisión, imaginen un medio de la capital grande a nivel nacional, no tiene un montón de auspiciadores privados? Miren su publicidad, casi todo es privada. Poquísima publicidad estatal, o casi ninguna. Ya, ¿ustedes creen que esta norma le afecta a ATV, a Latinoamérica? En absoluto. ¿A quién le afecta? Le afecta a esa radio en Pasco que nos está escuchando, porque el gobernador regional no va a poder poner ni siquiera un aviso de una campaña de vacunación. O sea, nada. ¿Se dan cuenta? Nada. Entonces no nos afecta a los medios de Lima. Yo les decía hace un rato, a esta radio pastoral no le afecta en nada, porque nada tenemos, pues que nos van a quitar. Estamos auspiciados por San Martín de Porres y por Santa Rosa de Lima. ¿Qué más auspicio queremos? ¿Ya? Pero les digo, a los medios de Lima no les afecta. Puede afectar un poquito a la prensa escrita por los avisos, digamos, Comercio, República, aun cuando el aviso obligatorio que se tiene que poner lo paga particulares, o sea, los edictos, todo eso se pone igual. ¿Puede afectar un poquito a RPP? Sí, porque tiene más fuerza en ese tipo de campañas, porque es un medio de nivel nacional, donde el Estado justamente pone publicidad, porque la radio es más barata y porque llegas más rápido. Sí, puede afectar, pero que van a sobrevivir de todas maneras. El que no sobrevive es el radio chico de provincia.
Y no entiendo por qué no están ellos protestando más activamente. Supongo que deben estar haciéndolo con sus propios congresistas a nivel nacional. Pero a nosotros ni nos va ni nos viene. Este es un tema de principio. O sea, no puede ser, decían, usted en la República recibe millones. Cuando el Estado quiere publicitar, llama a todos los medios. A veces tiene, pues sí, efectivamente sus medios amigos, pues, ¿no? Unas revisitas que tú dices, oye, pues esto no lee nadie, ¿por qué le ponen tanto aviso, no? Puede ser. Pero también hay que decir que tampoco a la gran prensa escrita de Lima le va a afectar, ni al comercio ni a la República. Le va a afectar duro al interior del país. Porque normalmente los avisos que se ponen, la ley dice que se exceptúan emergencias. Vamos a ver qué califican como emergencia. Por ejemplo, si Senami está anunciando un friaje, ¿no es cierto? Y quiere avisar a una población en especial, toda la población de Puerto Maldonado, que ya se viene el friaje además ahorita. Friaje que por si acaso es como de 25 grados. ¿Eh? Se mueren de frío con 21 grados. ¿Eh? ¿Te acuerdas que me fui la última vez? No la última, sino la anterior. Me decían, por si acaso vente abrigada porque hay friaje. Yo voy a abrir la puerta de la Virgen y me muero. ¿Dónde está el friaje? Y vendían chompas, casacas en el mercado, frazadas, en Puerto Maldonado. Pero no, se hace frío. Me decían, ¿cómo va a hacer frío? Hay 20 y tantos grados acá. Bueno, entonces, supongamos, quieren avisar de esto, porque hay la información y es necesario que el público esté informado. No se puede. Eso no es una emergencia. Siempre hay friaje, pues entonces eso no es una emergencia, ¿no? Supongamos que la UGEL tiene que hacer un anuncio sobre suspensión de clases escolares porque está nevando. Y eso lo hace la Dirección Regional de Educación. No puede hacer los anuncios. Por redes sociales nomás. Entonces vamos a ver si una señora en el área rural que manda a sus hijos al colegio caminando 1 hora diaria, ¿no es cierto?, va a tener que tener su smartphone para saber si sus hijos van al colegio o no. O sea, solamente en la mente de un congresista bien limeño, pero bien limeñito, puede caber en su cabeza que eso pueda ser lógico, pues. ¿No es cierto? O sea, los municipios hacen mucha actividad de prevención en todo el país. Algunos la hacen pésimo, otros las hacen muy bien. Y necesitan anunciar y comunicar sus acciones, no para decir macanudo, ¿no? Somos regios, sino para que finalmente el público asista, pues, porque si el público no asiste, o sea, si no, va a la RENIEC a hacer una campaña de DNIs, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Puerto Maldonado eso es crítico, porque la mayoría de gente que migra a Puerto Maldonado no cambia su DNI, lo tiene del Cusco. Este sábado, gran campaña, asistir, no sé qué, a tal punto de la ciudad, se van a hacer reinscripción de DNIs para cambiar domicilio. Y esperas que vayan unas 1.000 personas en una población, pues no sé, de 40.000, porque es flotante un poco Puerto Maldonado. No va nadie, pues, porque como no lo has podido anunciar y lo vas a anunciar por las redes sociales, entonces tú vas a, ¿qué crees? ¿Que ahí en Laberinto tienen redes sociales? ¿En La Pampa tienen redes sociales? No pues. Esa es la dinámica digamos, del Perú. No tienen idea de lo que pasa en la Amazonía, en el área rural. Lo que quieren es fregar a la prensa. Y lo que van a lograr es fregar a la prensa en provincia. Así que, mis respetos, señores congresistas de provincia. Vamos a ver cómo miércoles se reeligen, porque no creo que les den, ¿cómo les explico?, ni entrevista en su medio local, después del daño económico que les van a hacer. Pero ni entrevista. O sea, y si los entrevistan, va a ser para agarrarlos a palos en la entrevista. Bueno, muy bien. Vamos a nuestro tema de preocupación. Braem, esta semana, desde la semana pasada, 4 policías, luego otro ataque, una emboscada, un asalto sobre el cuartel, 6 policías heridos, armas, digamos, de suficiente alcance como para disparar helicópteros. ¿Qué está pasando? Pedro Yaranga está con nosotros. De un silencio en la zona del Braem, que sentarte, estudiar al enemigo y con la lógica del enemigo vencerlo, pero acá digamos, lo que no puede ser es que estés rescatando heridos y que ahí te ataquen, pues. Porque ellos ya saben eso. Claro, o sea, saben de que si hieren a alguien, claro, van a ir a ayudar al herido. Lógico. Y los dejan recoger al herido. Claro. Pero también saben que después de eso van a ir a sembrar patrullas. Claro. Recién los atacan ahí. Claro. Entonces son errores que cada momento se repiten y a veces los decisores de la política simplemente dicen, no, es que nosotros estamos en avanzada, hemos rescatado a nuestros heridos, se lo hemos traído hasta Lima. Es normal, ¿no? A tus heridos no los puedes dejar atrás. Eso es, obviamente, claro. Si imagínense ustedes,
un soldado no recoge a su compañero, la moral pues se viene abajo, porque Por sabes que los no te van a suelos. recoger a ti el día de mañana. O sea, nunca se deja a un herido atrás, nunca se deja a un hombre atrás. Eso está clarísimo. Pero también hay que considerar que eso expone pues a otros hombres y eso ha causado el mayor número de heridos en estas operaciones esta semana. Ahora, ¿vamos a esperar una escalada en esto? ¿O ya con esta presencia en medios se quedan tranquilos, No creo. regresan a sus actividades regulares? No creo, porque por lo visto, hasta ahora se conocen los lineamientos de esta nueva campaña, pero presumo de que ellos están probando con este ataque de los policías salir incluso de la jurisdicción habitual que dominan, ¿no? Claro. Porque saben de que fuera de la jurisdicción del BRAE, tanto la policía como las Fuerzas Armadas bajan más la guardia. Exactamente. Entonces, pero ¿cómo hacen? Previo estudio, previo seguimiento. No. Que ellos lo hacen, no, tienen colaboradores, pues. Bueno, igual como tenía antes el ejército en el Braem. ¿Se Exacto, acuerdan? Todos los exacto. soplones los sacaron en Sendero, televisión. o Sendero también siempre hacía lo mismo, Claro. ¿no? Tenía colaboradores, ¿Qué va con informantes. ¿qué está pasando hoy con la inteligencia del ejército y de la policía en la zona del Braem? Por lo pronto, por ejemplo, en el... Porque en recuerda el- usted que se destrozó. Se destrozó completamente. Al grupo, por ejemplo, de la Brigada Lobo, que estaba haciendo un buen trabajo, sino que el que dirigía era, pues, lamentablemente, una persona ligada políticamente a los Humala y cometió el error. En algún momento yo le dije, está bien como facilitador, pero no puedes dirigir un grupo especializado porque vas a terminar pasando la factura. Claro. Y efectivamente, al final, ocurrió eso, pero lo cierto es que ese grupo trabajó muy bien. Claro. Trabajó muy bien. El ejemplo, por ejemplo, es el abatimiento de un tal camarada William, Exacto. el primer francotirador senderista. En el 2012 también la captura de Artemio. Artemio, que fue importantísimo. Claro, y luego el abatimiento de dos mandos importantes, ¿no? De Alipio y Gabriel. Así es. Alipio era pues el mando militar, el francotirador, el que hacía escuela enseñando a sembrar minas. Claro. A más de eso se recupera la parte del Cusco porque con el hermano menor de los Quispe, Palomino con Gabriel, habían avanzado hasta la selva del Cusco y Claro. había un contingente regular más o menos de 25 personas. Todos esos en parte han sido capturados y los otros han desertado. Claro. O sea, se limpió muy bien, se avanzó muy bien. Lamentablemente después ese No, grupo es que a fue fines- golpeado es que políticamente, a con fines del gobierno- procesos. claro, lo que pasa es que a fines del gobierno de Humala, por querer poner en evidencia la corrupción, ¿no?, en el ejército, se publicó en pantalla Todo. la lista de todos los soplones que tiene el ejército en el Braem. ¿No te acuerdas? Que se armó un escándalo. Y claro, salían a decir, no, la libertad de prensa, oye, está prohibido, tú no puedes hacer esto, no puedes ponchar Claro, pero- una página con los nombres de todos los soplones Pero del Braem, también ¿no? hay que indicar que ese nombre en realidad no son informantes, porque para ser informantes en las condiciones actuales como opera estos remanentes, es bien difícil. Mira, una de las únicas formas de realmente tener una buena información fresca es capturando a alguien que está dentro. Claro, pero para que te cante, bien difícil, ¿no? Claro, pero entonces ahora ya existen métodos Claro. que son métodos más, digamos, convencionales, darles una buena alimentación, atenderles bien, una revisión médica, cambiarles de ropa. Métodos democráticos, digamos. Muy democráticos, entonces se sensibiliza y luego poco a poco va contando, ¿no? Ok. Entonces, igual se trabaja ya, se judicializa el caso con el Ministerio Público, Pero digamos, para el combatir juzgado. no solo el terrorismo, sino también el narcotráfico, tú necesitas tener informantes. Eso es Si número usted uno. quiere, de medio pelo, de cuarto de pelo, de algún pelo, ¿ah? Y al informante hay que pagarle una propina. Se De le hecho, paga de 200 hecho. soles, 500 soles. ¿Y dónde va a estar el informante? Va a estar en las discotecas que frecuentan los narcos, en los antros que frecuentan los narcos. No va a estar en misa, pues, ¿no? Evidentemente, tiene que ir a los sitios donde están estos sujetos. Y poco a poco, con mucha paciencia, la policía va reconstruyendo, ¿no es cierto?, una organización, un organigrama, va reconstruyendo quiénes son, y de ahí ya se puede proceder a hacer la intervención de llamadas telefónicas, que lo hacen con el grupo Constellation desde Lima, y se hace. Con ¿no es cierto? autorización judicial. Así es, con autorización Con autorización judicial. Pero una judicial. vez, primero tienes que armar, ¿no es cierto?,
el muñeco. Una vez que tienes armado tu muñeco. Judicializar el caso, cosa Exacto. que tienes amparado también a tu informante. Exactamente, ya, pero si tú pones a la lista de informantes en televisión, No. se acabó, pues se acabó. Encima pones en riesgo la vida del informante. Tienes que sacarlos de la zona, Así es. inmediatamente, a Lima, a todo el mundo. Lo Entonces, que, eso no puede lo que ser. también los decisores de la política nacional no entienden en diferentes niveles es que no bastan buenas políticas sociales, políticas públicas, alta tecnología. Teniendo esas cosas, si es que no se llega realmente a conocer al enemigo, jamás vas a triunfar. Claro, porque Esa es estamos una habla- lógica Claro, ya que estamos data hablando. de muchísimos años, sea en el narcotráfico, en el terrorismo, en el crimen organizado, es lo mismo. Claro, ahora estos son grupos que no atacan ya a la población civil. No, ya no. Ya no lo hacen porque al contrario quieren ganarse. Salvo en algunos casos por presunciones. Claro. Si detectan que estos, por Suplón, ejemplo, tienen contacto con la policía o el ejército, Claro. o es que hay alguna acusación, entonces los asesinan, ¿no? Claro, pero en general no atacan población civil justamente porque no hay, digamos, su capacidad logística no les permite prescindir de la población civil, sino que necesitan. No les conviene. No les conviene, se quedan sin claro. comer, se quedan sin nada, entonces Por ejemplo, necesitan. no pueden atacar a los comités de autodefensa, porque Claro. saben que los comités de autodefensa en algún momento los van a seguir, pero de cerca. Claro, porque Y sí encima pueden. ellos saben el desplazamiento en la zona. ¿Y por qué los comités de autodefensa no son convocados por la policía para trabajar con ellos en este caso? Es que realmente la situación de los comités de autodefensa igualmente han cambiado. Ellos se dieron cuenta que pusieron todo para pacificar en parte el país, que después ni siquiera los han reconocido, que los han dejado abandonados, muchos de ellos con procesos judiciales, muchos procesos y otros en la miseria. Claro, Y muchos de ellos también con problemas psicológicos. lógico. Sus hijos abandonados, entonces directamente ya no quieren involucrarse, ya dejaron trabajar, más se están apoyando más bien en cuanto a la seguridad ciudadana, Claro, de su gente en su localidad. en su jurisdicción. Nada más, claro, nada no más. quieren salir de ahí. Claro, que tiene su lógica también, ¿no? Porque ¿para qué van a querer participar si tu destino es incierto, ¿no? Porque Además, realmente los comités de autodefensa en alianza con las Fuerzas Armadas, ellos, por ejemplo, pacificaron, para mí queda en mis recuerdos, el gran operativo real. hemos pasado a tener una cadena de noticias sobre la zona del Braem. Eso implica una disputa interna entre narcos, un cambio de territorio, una necesidad de llamar la atención en un sitio para que las rutas queden libres en otro. Cuéntenos en su experiencia qué está pasando ahorita en el Braem. ¿Cómo está, Rosa María? Sí, de acuerdo a mi lectura, lo que este grupo de los remanentes hacen es temporalmente, normalmente después de un año, a veces un poco más, hacen un repliegue estratégico. Y eso es la evaluación de la campaña anterior. Las acciones militares, los avances territoriales, todo eso se analiza. Y por lo menos por los medios que ya son públicos, por lo menos desde mediados del año pasado, este grupo tiene contacto con un grupo reducido de licenciados del ejército encabezados por un tal Sacha, que es licenciado del ejército, gente de la zona del Braem, y aparentemente hacen un acuerdo. Después de ese acuerdo encargan algunas acciones a este señor para hacer un trabajo político a nivel nacional e internacional, y luego ellos el trabajo común, que hacen más trabajo militar que ideológico político. Por lo tanto, entonces sale una nueva campaña y una presencia mucho más agresiva de lo que hacían antes. Ok, Entonces, y este esas- grupo de licenciados está encabezado por, ¿cómo se llama este sujeto? Sacha, Alias Sacha. Sacha, sí. Que es increíble porque en quechua Sacha Árbol. es árbol, ¿no? Entonces Ujú. tú dices, Sacha, ¿por qué le han puesto? Habrá que ver al sujeto. Ahora, Él ha tenido mucha presencia en la política nacional, estuvo, por ejemplo, en la zona de Abancay, estuvo por la parte de Apurímac, por pero la ¿haciendo selva que central. candidato? No, Agitador. movilizaciones. La protesta de Pichanaki, recuerda, Ya, claro. contra Luz Petrol, Exacto. fue dirigido por Sacha. Ya. O sea, es un agitador profesional. Tiene mucho, Bueno, mucho digamos, movimiento profesional en el político. sentido de harta trayectoria. Así es. Ya, así y es. ahora ha entrado en contacto con Con Sendero. sí, efectivamente, con los Quispe Palomino, por lo menos él tiene 4 o 5 entrevistas, ¿no? Ya. Claro, Parte claro. de esas entrevistas sí han sido publicadas en algunos medios de comunicación de alcance nacional, pero él dice que su objetivo no es unirse a la lucha, sino más bien a, digamos, sensibilizar o algo, mediar en algo,
para que este baño de sangre termine, más o menos. Bueno, ese es el lenguaje. esa es la retórica. Ok, pero en la realidad lo que estamos viendo es que este hombre, ¿cuánta gente puede movilizar? En el caso de Sacha no tiene muchos, ¿ah? Pero Ya. no creo que tampoco sea menor de 20 o 30. Ok, pero como columna armada, No, todavía no. Todavía no. no. Pero solamente lo que ellos han tenido es contacto. propaganda. Este grupo, obviamente vestido de militares, Claro. y el otro grupo, obviamente, bien armado, ¿no? Claro. Entonces tienen, digamos, una capacidad de propaganda, si se quiere, más no Agitación y propaganda. Agitación y propaganda Más más. y mayor presencia en redes sociales, porque hasta hace par de meses estos remanentes no tenían mucha presencia. Yo los bloqueo a todos. Tenían algunas páginas temporales, Pero las desactivaba. y ahora ya tienen mayor presencia. Por suerte, YouTube, por ejemplo, está reaccionando a tiempo. O sea, bloquea inmediatamente porque parece que la policía también está comunicando todos estos avances del terrorismo en las redes sociales. Así es. Por eso, entonces, hay toda una movilización ahí, pero ¿por qué atacar objetivos militares, policiales en esta época? A veces uno cree que lo que más le conviene al narcotráfico es el silencio, ¿no es cierto? No, aquí no pasa nada, y nosotros seguimos pasando con las mochilas, con la droga, Eso es. ¿no es cierto? Pero también es cierto que si agitas en una zona, los esfuerzos se van a esa zona y te dejan libre otra. Así es. Por ejemplo, esa forma de actuación de no hacer nada, de trabajar bajo la sombra, esa es la lógica del narcotráfico de cuarta generación, Claro, que más o menos están haciendo a nivel mundial, ¿no? así es. Pero en el caso de estos, obviamente se abastecen del narcotráfico, no del todo, pero porque de lo contrario, ¿de dónde proviene todo el apoyo económico, las armas, la armamento, compra todo. de las municiones, los gastos de los víveres, en fin, ropas, entre otras cosas, se abastecen del narcotráfico, ¿no? Pero lo que pasa es que todas las carreteras que salen del Rey Rosa María son corredores del narcotráfico, sin Claro. duda. Ya, pero a veces los ministros se equivocan porque dicen, por acá pasaban burriers. Burriers son personas que llevan por menudencia, Claro. que llevan entre 12 hasta 15, o sea, los más potentados llevan hasta 15 kilos, cargan, Que son- porque son caminatas por 8, 9, Esos 10 son días los- de caminata. Los traqueteros. Los traqueteros, pero no caminan pues por carreteras, No. ellos caminan por una más alejada, Por trochas. porque evitan ser vistos por la misma población. Lógico. Y obviamente también se trasladan acompañado de gente armada, no necesariamente de estos remanentes, No. puede ser con su propio ejército, Ajá. pero siempre armados y con armas de largo alcance, porque de lo contrario también hay otros grupos que asaltan Claro, para llevarse la droga a ellos. para llevarse la droga, pero también esos tienen arma de largo alcance. Lógico. Así es que tienen que estar bien armados. Y los caminos, pues digamos, las carreteras son intervenciones casi continuas de droga o de insumos químicos, que eso es natural, Lógico. o sea, de hecho. Pero pienso de que esto está en una ofensiva estratégica porque se aproxima una campaña electoral regionales, locales, donde va a haber mayor desplazamiento de fuerza del orden. ¿Qué quieren? ¿Tener presencia en las elecciones? Obviamente, no presencia en las elecciones, pero por lo menos, digamos, presencia notoria en los medios de comunicación para decir de que ellos no están desapareciendo, que temporalmente salen. Más o menos es la misma campaña que antes hacía Sendero Luminoso, ¿no? Estando todavía con Guzmán, ¿no? Campañas anuales, que no necesariamente la campaña se inicia en enero, puede iniciar en cualquier mes del año, pero lo cierto es que normalmente se prolonga por un año. Significa que esta campaña termina el siguiente año. Ok, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando para hablar de, bueno, cuál es la respuesta del Estado, las bajas, en fin, qué se está haciendo y regresamos. No se muevan, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 35 minutos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Rosa María. Bueno, y como estábamos conversando en la pausa con Pedro Yaranga, que está con nosotros esta mañana, van 4 policías asesinados en una emboscada, múltiples heridos de la segunda acción militar que ha habido, y un héroe, porque el piloto del helicóptero que estaba evacuando a los heridos fue también atacado y herido. Y él ha manejado, me decía, el helicóptero con solvencia hasta Pichari. O sea, es una Claro. zona que habrá estado manejando 30 minutos el helicóptero Por herido. lo menos, ¿no? En línea recta, pero eso es
calidad y la capacidad que tenemos pues dentro de la Fuerza Armada también. Claro. Tenemos buenos policías, también tenemos buenos militares en diferentes ramas de la Fuerza Armada, y eso es una muestra. Claro. Y creo Ahora, que lo que hay que pensar es, creo yo, me atrevo a decir, con la lógica del enemigo. O sea, eso es básico. Así fue como se atrapó a Abimael Guzmán. Tiene derecho a informar y a ser informado. Si usted no recibe la información que usted necesita para tomar las decisiones que afectan su vida, usted está siendo afectado en sus derechos constitucionales. Lo que quiere la ley Mulder es que usted no tenga esa información, o que los canales de televisión, radios, prensa escrita, internet, le den a usted esa información de manera gratuita, pero a libre albedrío de cada uno. Porque yo no tengo por qué publicar la nota de prensa pues del ministerio, sino la glosaré y informaré lo que me parezca pertinente informar. Y supongamos que el ministerio tiene una política que es muy importante de prevención o muy importante de aviso ante cualquier cosa que sucede en el país, ante cualquier política pública. Pues el problema es que según la ley Mulder, el Estado no va a poder anunciar si no es a través de redes sociales, o sea, gratis, esperando que los campesinos del Perú, que nos escuchan en las áreas rurales, porque nosotros salimos por AM, tengan internet. Yo nunca he visto un hombre de campo con su laptop en medio Yo del tampoco, campo. no conozco, Sí, desconozco mayormente. he visto con radios transistores, los chiquitos, En todo el Perú. en todo sitio. En todo Perú. O sea, la radio es el método más potente y efectivo de llegar a los más pobres del Perú. Siempre ha sido así. Por eso es que no tenemos acá publicidad del Estado. Decimos esto desde una radio pastoral que no vive ni de la publicidad privada ni de la publicidad del Estado. Nuestras radios hermanas en provincias, algunas tienen un poquito de publicidad, pero la mayoría vive básicamente de la caridad pública, ¿no es cierto? Y de las rifas que hacemos y actividades que hacemos con los feligreses, ¿no es cierto? De las parroquias, en fin, y de las iglesias a las cuales están adscritas estas radios. Entonces, desde ese nivel, desde esa zona, digamos, les puedo decir que claro que se puede vivir sin publicidad. Pero no todas las radios son pastorales, pues, ni viven de la calidad pública. Necesitan pagarle a sus trabajadores, necesitan, ¿no es cierto?, bueno, pagar una frecuencia, pagar tasas que impone el Ministerio de Transportes, una serie de gastos que son obligatorios. Entonces, si no tienen ingresos, y lamentablemente los agentes publicitarios grandes están todos concentrados en la capital, no tienen forma. Yo sostengo mucho en las charlas que hago en provincias que efectivamente hay una relación perversa entre el poder local y el periodismo, muchas veces. Y es verdad, no podemos negar que a veces el alcalde quiere hacerse autobombo, ¿no es cierto? Y financia, pues, qué sé yo, revistas que tienen páginas de publicidad solo de él mismo, o que financia programas políticos para insultar a sus enemigos. No niego que eso no exista. Claro que existe, pero hay que denunciarlo, ¿no es cierto? Es como si tú me dijeras que, para evitar que la gente se intoxique tomando agua, vamos a prohibir el agua. Es absolutamente absurdo, ¿no? No hemos notado que muchos niños tienen diarrea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el agente que los contamina? El agua. Bueno, prohibamos el agua, ¿no? Es igual, prohibamos todo, ¿no? Entonces, lo que es en realidad, y esa es la motivación de fondo, ¿no es cierto?, no es dejar que el Estado no gaste en publicidad, la austeridad o el ahorro. Ya hemos visto que cualquier norma que venga del Congreso no está promoviendo pues la austeridad, ¿no? O sea, lo que hay acá es una venganza política. Una venganza política contra los medios de comunicación a los que Keiko Fujimori culpa de no haber colaborado en su triunfo. Ni siquiera de ser causantes de su derrota, ¿no? Sino de no haber sido sus entusiastas, seguidores durante su campaña. Y que hemos sido, y me incluyo, críticos más bien de sus actividades y de su enfrentamiento político que nos ha llevado a la caída de un presidente. Entonces, eso es lo que no quieren. No quieren que haya crítica al poder, no quieren que haya señalamiento al poder. Y el poder hoy, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, está controlado por el Partido de Fuerza Popular. Entonces, esto es una venganza contra los medios de comunicación. Que en el Tribunal Constitucional será derogado, no me queda duda. Nos tendrán 6 meses, no con esta ley encima,
o un año, que en el próximo gobierno, que tendrá una composición muy diferente a este también, porque estoy, miren, casi segura que ni haciendo todas las trampas del planeta, ¿no es cierto?, y eliminando a todos a sus competidores, Keiko Fujimori llega a la segunda vuelta. Con un hermano que está en pie de guerra quitándole votación, no creo que llegue a la segunda vuelta. Pero así de fácil, porque se lo ha buscado, ¿eh? Podría haber llegado a la segunda vuelta y ser presidente del Perú si tuviera una conducta democrática, pero no la tiene. Entonces, este requisito de la militancia mínima por el periodo de 2 años antes de la convocatoria del acto electoral, pues es ridículo, ¿no? Y ahí está. Entonces, ahí están como una espada sobre la cabeza de Verónica Mendoza y Julio Guzmán, que me imagino no se van a quedar sentados, ¿no es cierto?, si es que ese atropello nuevamente, en el caso de Guzmán, se comete. Entonces, esto va, si hay movilización ya, anoche hubo una tercera movilización reprimida, ¿no es cierto? Bastante. Estuve en la movilización, bastantes policías. Ahí la cantidad de policías es impresionante. Sí, ¿no? Es que van y tratan también de... va gente joven, de repente sin ninguna formación, que comienza a pechar a la policía pecha a los jóvenes, se llevan a 10 jóvenes, y después es el sueño de Gibaja, ¿no? Todos son terroristas, ¿no? Me encanta decir eso, todos terruqueo. Entonces, no son pues terroristas, son chicos jóvenes que están hartos de vivir en un país al cual no le ven una oportunidad, porque ven prepotencia, ven autoritarismo, ven cosas que no deberían ya estar en la democracia peruana. Tenemos una democracia muy precaria, muy precaria. Lo que sí me noté que hay medios de comunicación que van a cubrir, pero ya la gente está tan hasteada y asqueada a veces de algunos medios, que a todo el mundo que es periodista empieza a gritarle prensa basura, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Los periodistas siempre estamos al medio, en la controversia, y es lo normal. En periodos electorales, yo siempre camino a veces por la calle y me dice, usted está con fulano, sí, camina 2 pasos, usted está con Mengano, también, usted está contra este, también. Y al final una vez me acuerdo que a una señora le dije, un mercado, le dije, gracias señora, porque usted es la 5ª persona que me dice con quién estoy, ya me está dando el promedio. O sea, como están todos tan confundidos, entonces debo estar con todos o debo estar contra todos, ¿no? Más o menos es así. Entonces sí, o sea, hay una tendencia a equiparar, ¿no es cierto? A equiparar, pero tengan en cuenta que nosotros también somos víctimas del fujimorismo, lo hemos demostrado ayer claramente, las periodistas mujeres que han sido atacadas. Sí. Iban saliendo más nombres y yo decía, también, es verdad, porque habían más tweets de los que yo había conseguido leer. Pati del Río, estás tú, Claudia Cisneros, Pamela Bertis, Sol Carreño, Pamela Bertis, o sea, Mónica Delta, siempre mujeres, ¿no? Siempre, o sea, sobre todo mujeres, pero hombres está Raúl Tola, está Augusto Álvarez, también hay, no es que, pero digamos, la obsesión, porque así son los misóginos, ¿no?